Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento. Retomar la práctica de la oración en familia, sabiendo que, esto comienza desde la infancia y se va fortaleciendo a través del tiempo. Descubrir la importancia de la oración como fuente de transformación en la familia, fortaleciendo el vínculo familiar. Bienvenidos a este quinto capítulo ofrecido a ustedes gracias a Radio Cáritas Cumaná, Tu Corazón en Línea, agradeciendo su colaboración eternamente, porque gracias a ellos pues la difusión del abrazo en familia, de esta campaña tan maravillosa creada por la Conferencia Episcopal Venezolana, la Comisión de Laico, Familia y Juventud, pues se ha podido difundir de tal manera de que hemos podido llegar a gran cantidad de familias. Para comenzar hoy vamos a estar José Luis y yo, como siempre, con un invitado especialísimo que más tardecita se lo vamos a nombrar. Pero vamos a empezar con la oración de la Sagrada Familia de Nazaret, que la va a decir José Luis. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Bueno, hoy nuestro invitado es el Padre Óscar. El Padre Óscar, quizás alguno ya lo conozca porque él está ahorita sirviendo en la parroquia Cocollar, por allá arriba, Cumanacoa, un poquito más allá. Pero por eso ahora yo le quisiera preguntar a él, ¿quién es el Padre Óscar? Saludos, Vianney, y saludos, José Luis, desde Italia. Bueno, gracias a estos instrumentos que nos ofrece la modernidad, podemos estar en contacto. Bueno, agradecer también, antes de comenzar, a Radio Cáritas Cumaná por este espacio que nos han ofrecido a la pastoral familiar para poder llegar más eficazmente a las familias cumanesas. Bien, con referencia a la pregunta que hace Vianney, yo creo que hay que comenzar por el título más importante que tenemos, que es el ser hijo de Dios. Entonces, con lo cual soy un hijo de Dios que busca responder a Dios diariamente. Yo creo que el Señor ha sido bastante generoso conmigo, con lo cual trato de responder no con la misma generosidad que el Señor ha tenido conmigo, porque nunca llegaremos a igualarle, pero sí dando lo mejor cada día. Soy el primero de 2 hijos en mi familia. Somos 2, hijo de Óscar e Hilda, con lo cual, soy de una familia no tan numerosa como la mayoría de las familias venezolanas. Hice toda mi formación sacerdotal en la ciudad de Roma, justamente donde me encuentro actualmente, y estoy al servicio de la iglesia en Cumaná, siempre en disposición de poder brindar lo mejor posible. Háblenos un poquito dónde nace su vocación y cómo llegó aquí a Sucre, Padre. Y sabemos que está también trabajando y su sede principal es la parroquia Arenas. Bueno, mi vocación nace justamente, y yo creo que eso ha sido un tema crucial con respecto a lo que estoy dando y trato de brindar cada día, porque es que haciendo un EHH, uno de los programas de los encuentros familiares de Venezuela,
fue ese clic, ¿no? Ese primer contacto con Dios, un poco más íntimo. Y a partir de ese momento, ya después con la vida parroquial y con todo lo que ha venido después, fui descubriendo la vocación a la que el Señor me estaba llamando. Mi ingreso en Cumaná, en el estado de Sucre, yo creo que fue por la puerta grande, porque, bueno, ese primer paso, ese primer servicio, lo hice en la parroquia Nuestra Señora Aguas Santas, en la península de Araya. Y repito, el Señor siempre ha sido generoso, ¿no? El estar en un lugar donde la naturaleza cambia radicalmente de un lugar a otro, aún hablando de escasos metros, donde la elaboración o el cultivo, por así llamarlo, de la sal tiene que ver mucho con los factores geológicos y climáticos del lugar, y sin hablar pues de la gente que me ha tocado pues conocer y estar allí, digamos, compartiendo la vida con ellos. Padre, vea, apartando su labor de sacerdote, ¿qué otra actividad realiza dentro de la arquidiócesis? Bueno, creo que Vianney ha hecho bien su trabajo, ¿no? Está haciendo bien su trabajo. Ya quiere dar a conocer a cada uno de sus entrevistados. Bien, yo creo que ya la mayoría sabe que soy párroco de Nuestra Señora de la Candelaria en Arenas, en la tierra dulce del estado Sucre, en el municipio Montes. Además, también estoy acompañando la pastoral en la parroquia María Auxiliadora en Cocollar. Bueno, además, añadiendo a eso y respondiendo la pregunta de José Luis, es que soy efectivamente asesor de la pastoral familiar de la arquidiócesis y profesor en el Seminario Provincial San José de Cumaná. Allí también estoy ofreciendo ese granito de arena para la formación sacerdotal. Hay que orar por las vocaciones, pero también hay que hacer por ellas. Creo yo que el trabajo de cultivar una vocación no es solamente a través de la oración, es decir, dejarle todo a Dios, sino también que tenemos que dar también nosotros nuestro granito de arena, con lo cual allí estamos tratando de dar lo mejor que tenemos. Ser asesor de la pastoral familiar en Cumaná es dar un poco sentido a los estudios realizados. Hice una tesis en acompañamiento espiritual, matrimonial y familiar, con lo cual, bueno, en su momento fue bastante, por así decirlo, polémica, ¿no? Porque lo normal es que el acompañamiento espiritual esté muy ligado a la vida sacerdotal o religiosa, pero es que la familia, el matrimonio también necesita ser acompañado espiritualmente, más allá de la preparación previa que normalmente se hace antes de recibir el sacramento del matrimonio, con lo cual ha sido un dar sentido a lo que, bueno, los conocimientos adquiridos. La campaña Abrazo en Familia ayuda muchísimo, ¿no? El estar en contacto con la gente, el poder interactuar con ellos y recibir una respuesta positiva, gente que de repente te agradece muchísimo porque no conocían ciertos temas o porque se sienten identificados con la historia de alguno de nosotros. Es bastante, digamos, interesante, ¿no? El experimentar la empatía con la familia. Siempre va a haber un común denominador en el ser humano que es darlo todo por aquello que amamos, solo que a veces pues no tenemos las herramientas
para poder hacerlo eficazmente. Y allí, justo allí, está la labor de la pastoral familiar. Ahora, entrando ya en el objetivo de este tema, dice así: descubrir la importancia de la oración como fuente de transformación en la familia, fortaleciendo el vínculo familiar a través de ella. Y tiene una iluminación bíblica que habla en Efesios 6:18 y dice: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. ¿Qué nos puede hablar sobre ese versículo de la Biblia? Bueno, el tema que tocaremos hoy es el tema de la oración como fuente de transformación familiar, con lo cual va a ser bastante interesante ahondar en este tema. ¿Cuál es nuestro objetivo o el objetivo propuesto por la campaña Abrazo en Familia? Bueno, descubrir la importancia de la oración como efectivamente fuente de transformación en la familia, fortaleciendo el vínculo familiar a través de ella. Yo creo que hay que empezar a abordar este tema a partir de la definición de lo que es la oración. A veces nosotros podríamos pensar que orar significa estar, digamos, rezando el rosario, que puede ser un método de oración, ir a algún rezo de un difunto, con lo cual este constante repetir de oraciones, a veces esto puede ser, no quisiera utilizar esta palabra, pero bueno, la voy a utilizar aquí, espero que quede entre nosotros en secreto, un poco aburrida y difícil de aprender. Yo me he encontrado con mucha gente que me dice que no sabe rezar porque es que es muy difícil, y basta ir efectivamente a alguno de estos rosarios y nos damos cuenta que después del Gloria al Padre, entonces viene la cantidad interminable de ejaculatorias que hay, que bueno, algunas son más pintorescas que otras, no digo que esté mal, ¿no? Pero hacen un poco difícil el aprender a rezar el Santo Rosario, con lo cual hay que simplificar, que está ya simplificado. Entonces que nosotros los seres humanos buscamos siempre poner las cosas más difíciles. Entonces, la oración no es un repetir de palabras aprendidas, es un diálogo con el Creador, con Dios. En ese diálogo no solamente hablo yo con el Señor, le digo de repente cuáles son mis peticiones, cómo me estoy sintiendo en ese momento. Hace falta también escuchar. O sea, el diálogo no es solamente hablar, pues no sería un monólogo, sino también aprender a escuchar qué es lo que Dios me está diciendo. Con lo cual, en la oración yo hablo con el Señor, pero a través de la Sagrada Escritura es Dios el que habla conmigo. Pongo la Sagrada Escritura un poco, digamos, en relieve para que nos demos cuenta la importancia de esta en el momento de la oración, en el momento de poder escuchar lo que el Señor me quiere decir en ese momento. Es importante saber que la Sagrada Escritura, bueno, también lo dice ella misma, ¿no? Puede ser un arma de doble filo si no sé utilizarlo. Es decir, no me puedo levantar en las mañanas
diciendo, bueno, vamos a ver qué me quiere decir el Señor hoy, y busco la Sagrada Escritura y al azar abro y veo algún versículo que de repente no se adapta a lo que yo estoy necesitando en ese momento. Pensemos que en la Sagrada Escritura podemos encontrar cualquier cantidad de géneros literarios y cosas que no podrían adaptarse a nosotros en el momento. Recomendación: la Iglesia propone las lecturas diarias, con lo cual basta entrar en internet, buscar cuáles son las lecturas del día y ver alguna reflexión de algún sacerdote, o de repente buscar también nosotros meditar en esa lectura propuesta por la Iglesia y encontrar qué es lo que el Señor me puede o me quiere decir en mi momento actual. Puedo también encontrar otros medios para conversar con el Señor, o otros medios en los que el Señor puede conversar conmigo, a través de la Sagrada Escritura por excelencia, el medio por excelencia. Luego, a través de las personas. A veces nos encontramos con personas que pueden ser de gran ayuda para poder entender el mensaje que Dios me está dando en ese momento. A través de la naturaleza, del entorno en el que nos encontramos, Dios puede hablar a través de la naturaleza. Fíjense, les cuento una anécdota que me pasó hace algún tiempo. Estaba en los Alpes, la parte italiana de los Alpes, en digamos frontera con Francia. Hay un santuario que se llama Santa Ana, el santuario de Santa Ana. El lugar es precioso, es hermoso, está rodeado de montañas, hay lagos maravillosos, mucha gente creyente que va en peregrinación para llegar a ese santuario. Y en el estar allí, en la convivencia, me encontré con un joven, sus padres católicos, él bautizado, pero me dijo algo que me dejó un poco perplejo, que es que no creía en Dios. Y bueno, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y es bastante, digamos, interesante ver cómo una persona que viene de padres católicos, con lo cual seguramente habrá recibido una formación cristiana, estar en el lugar en el que estábamos, es decir, la naturaleza grita que Dios ha pasado por allí. Las montañas, están diciéndote a simple vista, aquí pasó el Creador. El Creador me ha hecho y me ha dado la belleza que tengo. Con lo cual, ¿cómo no ver a Dios que me está hablando a través del entorno en el que me encuentro? Y es que nosotros podemos taparnos los oídos y decidir definitivamente no escuchar la voz de Dios. Eso puede ser uno de los impedimentos para mi diálogo con Dios. Es decir, la voluntad. La oración no solamente tiene que ser aislada, ¿no? o a través de un monólogo, sino que tiene que existir la voluntad detrás de todo lo que yo estoy diciendo. Es decir, hablo con el Señor, pero también quiero escucarle. Y para escuchar al Señor, pues tengo que abrir bien los ojos, abrir bien los oídos y tener también pues la inteligencia bien formada, ¿no? Yo creo que como dice una canción antigua, para ver a Dios basta querer, y es que basta querer encontrarle. Dios está a la puerta y está llamando a cada uno de nosotros. Fíjense,
Al respecto, San Agustín tiene un pensamiento, bueno, una reflexión allí en su libro de las Confesiones que creo que pudiese iluminar un poco lo que estamos diciendo en este día. Él dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Está hablando de Dios, de la iglesia. Recordemos que San Agustín, cuando escribe esto, no era una persona anciana, era un hombre joven, con lo cual el decir tarde te amé, para él ya era tarde, porque es que para las cosas de Dios no hace falta dejarlo para mañana, porque siempre es tarde para encontrarse con Dios. Entonces, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Antigua porque existe desde siempre y nueva porque es siempre actual. Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera de mí, y por fuera te estaba buscando, pero como yo no había sido capaz de entrar en mí, ¿cómo podría encontrarte a ti? Con lo cual a veces buscamos a Dios, buscamos conversar con Dios en lo externo. De repente hacemos 1000 peregrinaciones, rezamos muchísimo y empezamos a pedir con devoción. A veces nos cansamos, ¿no? Y podemos incluso enojarnos con el Señor, pero es que se nos olvida una parte esencial, que es que somos nosotros mismos. El Señor está dentro de nosotros. Ya lo recuerda el libro del Génesis, cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, sopla en sus narices ese aliento de vida. El aliento no es más que el Espíritu Santo, es decir, tú y yo, ustedes y yo, estamos vivos, estamos respirando, estamos moviéndonos gracias a la efusión del Espíritu Santo, gracias a Dios que vive dentro de nosotros. Entonces allí tiene sentido lo que la Iglesia ha defendido desde el momento de su creación, desde su fundación, cuando la funda nuestro Señor Jesucristo, que es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y esto es maravilloso, porque no hace falta buscar a Dios en las cosas externas si está ya dentro de nosotros. Ahora bien, ojo con esto, porque no es lo mismo llamar a Dios por teléfono que ir a su casa y encontrarlo. Y yo creo que esto las madres lo entenderán perfectamente. Bueno, ustedes, Vianney y José Luis, que son padres, podrán entender que sus hijos les enviarán mensajes de texto o bueno, WhatsApp, ahorita que estamos en la modernidad, algunos Telegram, y bueno, reciben esos mensajes constantemente, pero no es lo mismo cuando se recibe la visita en casa del Hijo. Es decir, no nos quedemos solo con la oración, sino también con la presencia. Nuestra presencia es importantísima. Padre, la Iglesia Católica Universal se prepara para un gran acontecimiento, el Jubileo 2025. ¿Nos puede decir algo al respecto? Sí, jubileo, bueno, viene de la palabra Yobel, ¿no? Yobel era el instrumento que se utilizaba, ¿no? Este cuerno de carnero que, digamos, anunciaba, ¿no? El sonido anunciaba el comienzo del Yom Kippur, es decir, el día o el momento de la expiación. Esto lo toma la Iglesia para efectivamente anunciar un momento de gracia, un año particular en el que nosotros restablecemos nuestra relación con Dios, también limpiamos y nos purificamos de nuestros pecados. Es un momento de gracia
dentro del catolicismo. El Papa Francisco, a propósito de este jubileo, ha invitado a las familias a restablecer justamente ese contacto con Dios, porque sabemos que más genuinamente debe comenzar desde lo que nosotros somos, desde donde pertenecemos, y pertenecemos pues a una familia, con lo cual hay que asumir esto como una gran responsabilidad, y ojalá que ustedes, Vianney, José Luis y también todos aquellos que formamos parte de la pastoral familiar, nos aboquemos a ello, a enseñar a orar a las familias. Ahora yo sí quisiera preguntarle, ¿de qué manera podemos orar nosotros en familia? Bueno, ¿de qué manera podemos orar en familia? Esa es una buena pregunta. Yo creo que primero hay que partir del nosotros, ¿no? Nadie da lo que no tiene, con lo cual si yo no tengo una relación con Dios, ¿cómo voy a llevar a toda la familia, que normalmente tiene más de 2 miembros, a esa comunicación con Dios? Tengo que empezar por lo que yo soy, cómo está mi relación individual con Dios, y entonces poner en práctica también la oración en familia. Si no, los demás miembros de la familia no lo van a entender. Hace falta explicar. Oye, vamos a rezar, no sé, de repente un Padre Nuestro en familia, y los que no están familiarizados con Dios van a decir, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que rezar el Padre Nuestro? ¿Por qué tenemos que rezar un Ave María? Y es que hoy por hoy pues hace falta que se nos expliquen muchas cosas. Hay cosas que intelectualmente se pueden explicar, hay cosas que solamente se pueden explicar a través de la fe. Con lo cual hay que empezar desde lo que es uno, cultivar, alimentar nuestra fe para poder hacerlo también en la familia. Recomendación, bueno, empezar, repito, con aquello que es simple. Yo creo que la familia, el momento más oportuno para reunirse es durante la comida, durante el almuerzo, que todos estén sentados alrededor de la mesa y puedan decir, Señor, gracias por estos alimentos. Es que no hace falta decir tantas palabras, repito, basta que todos digan, Señor, gracias por estos alimentos. Quizá añadir un Padre Nuestro para mantener la comunión con la iglesia. Eso está muy bien. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy nuestras familias, muchas de nuestras familias, no voy a meter allí a todas las familias, ¿no? Muchas de nuestras familias no comemos juntos. O de repente uno come, se levanta y se va. O sea, no hay ese respeto por la convivencia. Otros tienen la excusa del trabajo, entonces con lo cual el momento idóneo sería la cena, el poder bendecir los alimentos durante la cena. Pero repito, todo parte de la voluntad. Si queremos realmente traer a Dios a nuestras familias, hace falta quererlo, y todos los miembros tienen que estar de acuerdo. Quizá si hay menores de edad en casa, bueno, ellos tendrán que adaptarse a lo que papá y mamá digan. Eso está clarísimo. Toda la vida ha funcionado así. Yo me adapto a lo que papá y mamá dicen porque estoy viviendo con ellos. Con lo cual la oración tiene que ser una invitación a encontrarnos con el Señor, aunque sea en esos pequeños momentos en el que compartimos el pan. Ajá, ¿y cómo reflexionamos el Evangelio en casa? El cómo reflexionamos el Evangelio en casa, ya después que nos habituemos a la oración, al contacto con Dios, yo creo que habría que tomarlo con mucha precaución. Hay ahora mismo instrumentos valiosísimos, ¿no? O el internet o el pan diario de la palabra. El pan diario de la palabra propone las lecturas, el Evangelio, pero antes
coloca una reflexión de un sacerdote, con lo cual leemos el Evangelio en familia y luego leemos también la reflexión. Así no corremos el riesgo de malinterpretar la Sagrada Escritura, hacer decir a la Sagrada Escritura lo que nosotros queremos que somos expertos en hacer decir a Dios cosas que realmente son deseos propios. Con lo cual, mucha prudencia con el tema de la Sagrada Escritura. Hay algo que siempre nos ha llamado la atención y es el rezo del Ángelus. ¿Usted nos pudiera explicar todo eso? O sea, cómo nosotros rezamos el Ángelus, cómo es eso de la liturgia de las horas, ¿cómo es eso? El rezo del Ángelus puede ser una herramienta bastante eficaz. Mira, como no estamos habituados a Dios, o al relacionarnos con Él, mejor, aclaro, al relacionarnos con Él, yo creo que podemos imprimir el Ángelus, imprimirlo y que cada miembro de la familia tenga su cartoncito, ¿no?, con el que puede ir siguiendo la oración. El Ángelus es un recuerdo de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, enviándonos a su único Hijo para la salvación de nuestras almas, con lo cual está tomado de la Sagrada Escritura, tiene su origen allí, y nosotros pues también como iglesia nos unimos a ese gozo maravilloso que es la encarnación del Hijo de Dios, con lo cual puede ser un instrumento bastante eficaz. ¿Cuándo lo rezamos? A las 12 del mediodía, con lo cual a las 12 puede ser un momento maravilloso para reencontrarnos. Cada quien toma su papelito y sigue la oración. Es muy fácil, repito, no es una cosa súper compleja. Además, el Papa Francisco suele hacerlo los miércoles en la Plaza de San Pedro y todo mundo responde, de cualquier nacionalidad, responde con mayor o con mucha facilidad. Entonces nosotros, como no somos menos que ellos, pues podemos hacerlo maravillosamente. Está por internet, están libritos de cómo rezar el Ángelus. No es una oración compleja, hace falta querer. Padre, tengo una confusión allí. No se reza, es a las 6. Explíqueme eso, o es a las 5. Estoy confundido allí. Sí, efectivamente, sí. He cometido allí una equivocación. El miércoles el Papa hace su audiencia. Los domingos a las 12 es que efectivamente reza el Ángelus con los que están allí presentes en la Plaza de San Pedro. Gracias, José Luis, por la corrección. José Luis siempre está mostrando el camino correcto. Muy bien. Fíjense, este tema es muy interesante y llevado por nuestro sacerdote, que es el asesor de la pastoral familiar, como ya él lo aclaró, pues también tiene una conclusión este tema. Y voy a leer la conclusión textualmente para que la podamos entender mejor. Es propicio invitar a la familia venezolana a retomar la práctica de la oración, sabiendo que dicha enseñanza comienza desde la infancia y se fortalece a través del tiempo. Cuando se convierte en un estilo de vida dentro del grupo familiar, se aprende a valorar como un regalo de Dios. Se puede visualizar el propósito y sentido de ella en el desarrollo personal, así como también en el fortalecimiento familiar. Es importante destacar el poder de la oración, ya que conduce a caminos de diálogo, de reconciliación y ayuda a lograr la paz en el hogar y en la sociedad. Es importantísimo que nosotros recordemos que la oración tiene poder de transformación. Bueno, por ahora hemos terminado. Gracias al Padre Óscar por esta bellísima entrevista que nos ha brindado. Espero que regrese pronto porque lo estamos necesitando bastante. La pastoral familiar, usted sabe que lo quiere, ¿verdad que sí? Sí, efectivamente.
Bueno, como conclusión, recordar que es propicio retomar la práctica de la oración en familia, sabiendo que, esto comienza desde la infancia y se va fortaleciendo a través del tiempo. Cuando esta oración, como lo hemos dicho, se convierte en un estilo de vida dentro del grupo familiar, se aprende a valorarla como un regalo de Dios. Se puede visualizar el propósito y sentido de ella en el desarrollo personal, así como también el fortalecimiento familiar. La oración tiene tanto poder, queridos hermanos. La oración puede darnos paz en medio de la tormenta, puede suavizar los ánimos familiares, puede llevarnos a la reconciliación, a dejar atrás nuestros caprichos, nuestros rencores y lograr esa paz en el propio hogar, con lo cual también dentro de la sociedad. No quiero concluir este tema sin nuevamente agradecer a Radio Cáritas Cumaná por este espacio que nos han brindado. Pido disculpas de antemano por no estar allí presente con ustedes, pero a través de la oración estamos unidos. Siempre cuando converso con algunos sacerdotes, al final del texto colocan unidos en la oración. Es que efectivamente es eso, la oración es sinónimo de unión y a nivel espiritual nos podemos unir en una misma sintonía, que es la sintonía de Dios, con lo cual nos mantenemos unidos en la oración. Bueno, desde aquí les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Bueno, entonces lo queremos mucho y queremos tenerlo acá. Estamos esperándolo pronto. Lo estamos esperando con los brazos abiertos para darle un gran abrazo del abrazo en familia y para... También quisiera aprovechar de que la clausura del abrazo en familia se va a hacer allá en Cumanacua. Entonces ya el Padre Pedro también está programando esa clausura para que nosotros nos organicemos allá y con usted y los sacerdotes y el Padre Pedro, pues podamos finalizar todo este programa, que no es que termine el abrazo, porque el abrazo se va a dar durante los 365 días del año, pero en la arquidiócesis hasta el momento va a ser hasta el 6 de diciembre que vamos a estar por allá, por Cumanacua. Muchísimas gracias por su atención y recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita. Darle a la campanita. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a todos por su atención. Este podcast es una producción de Radio Cáritas, tu corazón en línea.